Muchas gracias. Entonces vamos a iniciar ya esta conferencia. Hola, hola. Hola, se inició, jóvenes, doctor. Vamos a ver si tendrá problemas de conexión. Su micrófono estaba silenciado. ¿Está silenciado el micrófono? ¿Desde a dónde? Todo. Ahora ya se le escucha. Y yo estaba hablando y pensando que, ok, Me voy a imaginé. regresar. Sí, lo mismo Entonces, iba a preguntar yo si estaba hablando, porque igual la pantalla está en negro, por lo sí, menos en mi lado de la presentación. sí. Se volvió a mutear. Se volvió a Sí, mutear. ok. Entonces voy a iniciar de nuevo porque yo creía que estaba hablando normalmente y creí que...
Ok, entonces, les comentaba cuando estaba hablando, conversando por mi propia cuenta, que la definición de paradigma está relacionada a estos tres conceptos que establecen estos autores, pero hay muchos autores que han ya definido lo que significa un paradigma. Entonces, los paradigmas constituyen esas realizaciones científicas que universalmente son reconocidas durante cierto tiempo y proporcionan modelos de problemas y de soluciones a una comunidad científica. Pero también son esos conceptos, valores, técnicas y procedimientos compartidos por esa comunidad en un momento histórico determinado para definir problemas y buscar soluciones. Y como dice Contreras, también son un sistema de creencias, principios y valores y premisas que determinan la visión que determina una comunidad científica. Pero todo eso involucra una serie de métodos, técnicas válidos para la búsqueda de respuestas y soluciones, que es lo que nosotros los investigadores desarrollamos. Utilizamos diferentes instrumentos de medida para poder buscar, indagar sobre una problemática determinada y para poder sustentar los propósitos y objetivos de la investigación. Entonces, este era lo que habíamos plasmado en el foro sobre los paradigmas, cuando yo les preguntaba para ustedes qué era un paradigma. Entonces, posteriormente, existen tres paradigmas fuertes, que es el positivismo, el interpretativo y el sociocrítico. El positivismo está relacionado con la metodología de la investigación cuantitativa. Y este pretende, y es racionalista, efectivamente, y todo es cuanti. Y pretende explicar y predecir hechos a partir de relaciones de causa y efecto. Yo puedo establecer una relación entre dos variables, por ejemplo, rendimiento y actitudes, y establecer relaciones directas e indirectas a través de pruebas de hipótesis y demostrarlas estadísticamente si existen o no. Entonces, a esto le llamamos el positivismo, que desde una perspectiva cuántica se hace investigación. Lo interpretativo está relacionado con lo hermenéutico, con la naturaleza del ser humano, que pretende comprender e interpretar la realidad, los significados y las intenciones de los sujetos. Entonces, y posteriormente viene el paradigma sociocrítico, que pretende ser el motor de cambio y de transformación social. ¿Qué quiero decir esto? Es aquí donde se sitúa lo que nosotros llamamos la complementariedad de métodos. Es decir, utilizamos metodología cualitativa y utilizamos metodología cuantitativa para poder hacer una investigación titulada enfoque mixto. Entonces, nosotros hacemos y desarrollamos ese proceso de investigación centrado en el sociocrítico, que pretende ser el motor de cambio y la transformación social. En el caso de nuestra universidad, ello se ha venido trabajando en los últimos años porque atendemos poblaciones indígenas desde la investigación propia y se ha establecido dentro de una red de universidades indígenas e interculturales un paradigma que se llama el cultivo y creencia de sabiduría y de conocimiento, que parte de la construcción colectiva de los pueblos y trata de caminar permanentemente el proceso de creación y recreación de conocimientos, saber y prácticas que aporta al fortalecimiento de la entidad de los pueblos, asumiendo los retos que presenta la vida individual y colectiva. De este paradigma es algo nuevo para nosotros y bueno, hay muchas publicaciones que se están desarrollando dentro de nuestra institución y investigaciones que van tratando de darle fuerza. Entonces, pero en el mundo internacional solo se está hablando ahorita, bueno, se está hablando del positivismo, el interpretativo y el sociocrítico, que son los más fuertes actualmente. Entonces, nosotros el día de hoy nos vamos a enfocar dentro del paradigma positivista a lo cuantitativo, que es lo que nos interesa saber cómo establecer una investigación cuantitativa y qué significaría para mí establecer una investigación cuantitativa en mi proyecto de tesis. ¿Hay alguna pregunta en este momento? Están proyectando alguna pantalla. ¿Se está? Que si está proyectando alguna pantalla. Sí, estoy proyectando. Pero se ve negro todo. Sí, yo también veo negro, no miro Creo nada. que se cambió de ventana y se quedó en una previa. Ah, sí, porque yo tampoco estoy viendo. Ya le envié el chat, por si la quieren. Él ya estaba subida, ahora se ve. Listo, ahí sí, gracias, gracias.
Ahora sí. Sí, gracias. Ok. Sí, Pero gracias. en todo Yo la todo estaba caso ya viendo, está doctor. Yo la la estaba presentación. viendo, doctor, de la que bajé de la plataforma. Sí, sí. Sí, Es que eso hemos estado haciendo por el proceso del internet que ha estado mala para todos sí, buena nosotros. idea. Sí, sí. Entonces, vamos a pasar a la lámina de lo que es la investigación cuantitativa. ¿Y qué significa hacer una investigación cuantitativa? Entonces, efectivamente usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Es decir, para todo matemático aquí estamos bien, porque dominamos estadística, dominamos el análisis estadístico, estamos como en nuestro mundo aquí. La cuestión es cómo hacer investigación cuantitativa en la parte educativa de las matemáticas, que eso ya es cómo hacer ya instrumentos que posteriormente un contenido que vamos a desarrollar, vamos a ver cómo desarrollamos los contenidos, los instrumentos cuantitativos y cómo se pueden hacer esas mediciones a diferentes constructos psicológicos o relacionados con lo cognitivo en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, también la investigación cuantitativa es un método de investigación que adhiere al desarrollo de estándares de diseño estrictos antes de iniciar la investigación. Le había comentado que también aquí hay diferentes diseños. Yo puedo establecer que mi investigación cuantitativa, pero tengo que delinear hacia qué diseño o tipo de investigación deseo hacer. Ahora, el objetivo de este tipo de investigación es estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para proporcionar la manera de establecer, formular, fortalecer y revisar las teorías existentes. Entonces, desarrollar y emplear modelos matemáticos, teorías e hipótesis que competen a los fenómenos naturales. Entonces, eso es lo que es nuestra investigación cuantitativa. Esa es la definición de definición de investigación cuantitativa. Ahora, ¿qué se caracteriza de la investigación cuantitativa? Podemos, podemos ir buscando en diferentes libros, en diferentes instrumentos o en diferentes investigaciones cuáles son esas características. Bueno, primeramente tiene un control sistemático de una variable sobre otra, que yo les decía es la relación de causa y efecto, manteniendo un control estricto sobre la situación experimental y utilizando variables definidas operacionalmente, que en la parte metodológica tendríamos que meter una tabla de operacionalización de variables que tendríamos que definir la variable, si esta se divide en subvariables y con qué lo vamos a medir y los instrumentos con que la vamos a medir y a quién vamos a, en este caso, a preguntar o buscar la información. Entonces, se basa en eso, en la recopilación y análisis de datos numéricos, que se obtiene de la construcción de instrumentos de medición para la prueba de hipótesis. Aquí, por eso es necesario a la vez buscar, en los estudios cuantitativos, buscar una población determinada con, eh, con bastante participantes. Podemos, como lo mínimo, puede ser 60 o a 40, pero necesariamente a veces para que tengamos una confiabilidad en nuestros instrumentos, entre más participantes es mejor. Se establecen hipótesis y procedimientos de investigación antes de llevar a cabo el estudio, estableciendo predicciones sobre procesos observados y la causa de los fenómenos de esos procesos. Que aquí en los diseños podemos ir hablando un poco sobre ese tipo de procesos que podemos observar. Y mantiene el control sobre factores contextuales que puedan interferir con la recopilación de datos minimizando los posibles errores. En este caso, en la investigación cualitativa, más bien le gusta construir su indagación y buscar la información en todos esos eh, factores contextuales que pueden interferir en ese proceso de recolección de la información. Sí, Carlos. Profesor, buenas tardes. Buenas Solo tardes. tengo una preguntita. Con referencia a la parte de lo que usted mencionaba de las variables, Dígame. ¿cuánto es un buen número de variables que tengo que buscar para una investigación? O sea,
un número promedio que para decir que puedo, con esta cantidad de variables, yo puedo estudiar una investigación formal, por así decirlo. Ok, eso va en función de tu investigación. Si vos estás investigando sobre la relación de las actitudes y el rendimiento académico, entonces vas a tener variables dependientes y variables independientes. Puedes tener el rendimiento, puedes tener y variables mediadoras. O sea, tenés el rendimiento, eh, puedes tener las actitudes como variables, pero esas actitudes también se dividen en subvariables, que puede ser confianza, utilidad, eh, agrado, ansiedad y sucesivamente. Entonces ahí tenés subvariables que las puedes correlacionar con el rendimiento. Posteriormente también tenés las variables mediadoras que pueden ser edad, etnia, pueden ser si sexo, puede ser si es de escuela pública o privada, si es de un turno matutino, de un turno vespertino, y así sucesivamente te van saliendo las variables en dependencia de la muestra que a que vas a estudiar. Ah, ok, entiendo. Y también depende del enfoque, ¿verdad? Porque ahí, por ejemplo, mencionó algo de como correlación de variables, entonces entendería yo que sería como una investigación cuantitativa correlacional, ¿verdad? Sí, es que va dependiendo del diseño que utilice en investigación cuantitativa. Y efectivamente, si te vas con una investigación cuantitativa, ahí vos vas a controlar las variables que pueden interferir en el proceso de investigación. Entonces, esto es sobre Pregunta las más. características. Dígala. ¿Podría yo introducir variables que sean manipulables? Claro que sí, claro que sí. Se pueden introducir. En la investigación cuantitativa, por eso es lo último que dice la característica que tiene. Mantiene el control sobre factores contextuales que pueden interferir con la recopilación de datos, minimizando los posibles errores. Entonces, esto nos permite a nosotros a establecer variables que son mediadoras o intervinientes. Entonces, esas que podemos controlar. Incluso yo puedo decir que, por ejemplo, eh, que un proceso de enseñanza-aprendizaje que yo le aplico una ingeniería didáctica, estoy controlando el ambiente, los participantes. Puedo decir, a lo mejor uno de mis participantes, de los que estaban ahí, no llegó, entonces yo puedo sustituir a ese participante. En términos de, tal vez eran 10, entonces yo busco uno más para que pueda entrar. Claro, que tenga las mismas competencias del que tenía anteriormente. Entonces ahí estoy controlando la variable sexo que están dentro de los participantes. Puede ser que una chica no me llegó, entonces vengo y trato de cambiarlo, que tenga las mismas características. Entonces ahí voy definiendo el control de mis variables y también el control del contexto donde voy a desarrollar yo, por ejemplo, esa intervención. Sigo. Entonces, sobre las etapas del proceso de investigación cuantitativa, ya hablábamos anteriormente, nosotros partimos de la idea de investigación, efectivamente que esa idea surge de un planteamiento de un problema. Por ejemplo, yo puedo plantear un problema, que existe una preocupación de la comunidad docente de Honduras en relación al rendimiento académico de los estudiantes de noveno grado, ya que el contenido, por ejemplo, de visualización espacial, eh, el rendimiento de los estudiantes en los tests que se les ha aplicado ha venido disminuyendo. Entonces se aprecia de que no existe una parte cognitiva o un rechazo hacia esos contenidos desde una parte actitudinal. Entonces, ahí yo estoy involucrando algunas variables que ya van esforzando. Entonces, yo puedo plantear un problema desde ahí para establecer una idea de investigación.
y decir qué puedo desarrollar. Entonces, eso lo habíamos conversado en el primer día. Sobre la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico, ya hemos dicho que tenemos que buscar literatura que responde a mi marco teórico. Pero de eso lo vamos a hablar el viernes, cómo construir un marco teórico. Sobre la visualización y el alcance del estudio, en la investigación cuantitativa se tiene que definir ese alcance, dónde se va a desarrollar o qué nivel va a tener, que posteriormente viene una lámina que habla sobre los alcances. Tenemos que elaborar hipótesis y definir las variables. Desarrollar el diseño de la investigación, es decir, cuando desarrollamos el diseño va definido que nosotros estamos situados en el paradigma positivista con una metodología de la investigación cuantitativa, dice en un diseño, por ejemplo, post facto. Entonces, el diseño, ¿qué estoy diciendo ahí? Que me sitúo en los quanti, pero en los post facto, porque el fenómeno del aprendizaje ya ha ocurrido. Entonces, los diseños post facto estudian eso. Por ejemplo. Entonces, pero eso vamos a ir viendo ahorita aquí los diseños, posteriormente, de la investigación cuantitativa. Posteriormente, es necesario siempre definir y seleccionar una muestra, recolectar los datos, procesar esos datos y elaborar el informe. Entonces, ese es el proceso que lleva una investigación cuantitativa. En definitiva, estas son las etapas. Sin embargo, cada institución tiene su propio formato para entregar cómo debe ir la metodología de la investigación, que yo ya les compartí el de ustedes, que lo hemos revisado. Entonces, aquí están los alcances de la investigación cuantitativa. Hay 4 tipos de alcance. Aquí están los estudios exploratorios, que se realizan cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado. Los estudios descriptivos tienen el propósito básico de describir situaciones, eventos y hechos, de decir cómo son y cómo se manifiestan. Los estudios de correlación tienen el objetivo de descubrir y evaluar relaciones existentes entre las variables que intervienen en un fenómeno. Y los explicativos pretenden establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Al nivel que ustedes están estudiando, ustedes no pueden estudiar solamente estudios exploratorios y descriptivos. Tienen que ir más allá. Tienen que ir al nivel de causa y efecto que están las correlaciones y tratar de explicar esas variables. Entonces, ese proceso tiene que avanzar en su tesis. Ustedes no pueden ir nada más con un estudio exploratorio de identificación y de indagación, sino si es desde el punto de vista cuantitativo, tiene que ser más correlacional y más explicativo. Desde el vista del punto cualitativo, tienen que establecer relación entre las categorías de análisis y tratar de explicar esas categorías que han investigado. Es decir, su estudio tiene que ser más allá de la indagación o de la exploración y más allá de la descripción de los datos, al nivel que están estudiando. Entonces, si aquí no hay una pregunta, voy a pasar a la parte de los diseños de investigación. Como no hay pregunta, entonces pasaré entonces a la siguiente diapositiva. Entonces, en los diseños de investigación cuantitativa hay que tener claro estas 4 definiciones. El diseño es un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación. El experimento es la situación de control en la cual se manipula de manera intencional una o más variables independientes, causas, para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes, que son los efectos. Y el grupo control
Se le conoce también como grupo testigo, mientras el grupo experimental es el que recibe el tratamiento o estímulo experimental. Entonces tenemos esos 4 conceptos que en investigación cuantitativa tenemos que tener claros, precisos y concisos para poder desarrollar una investigación cuantitativa. Entonces aquí partimos de los diseños de investigación cuantitativa. Dentro de los diseños tenemos diseños de un solo grupo, estudio de causa con una sola medición y diseño pre-test post-test. Diseño de un solo grupo cuyo grado de control es mínimo. Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación en la realidad. Es decir, nosotros solo tenemos un grupo donde estamos generalmente acercándonos al problema de investigación. En cambio, el estudio de caso con una sola medición consiste en administrar un estímulo o un tratamiento a un grupo y después aplicar una o más variables a observar cuál es el nivel del grupo en esta. Es decir, yo puedo hacer unas situaciones didácticas que sería mi tratamiento o mi estímulo a partir de la teoría de situaciones didácticas, tratar de ver cómo se comporta la variable cognitiva en relación a resolver estas situaciones que van enfocadas a problemas matemáticos de álgebra, de volumen y sólido. Y después, a través de un test, yo trato de ver cuál es el cambio que ha tenido en este estudio el estudiante o los participantes de la investigación. Entonces yo tengo un tratamiento o estímulos que son mis situaciones didácticas que los he enfocado a un determinado contenido y he desarrollado y he enfocado esas situaciones bien en ese proceso. Las situaciones didácticas, ¿qué es lo que hago yo? Es tratar de enseñarle al estudiante a resolver un determinado problema, o si no, ocupo la teoría de las situaciones didácticas que te dice que primeramente dejas al estudiante que lo trate de resolver solo, posteriormente que el estudiante con otro grupo de estudiantes lo haga colaborativamente, posteriormente el profesor hace una validación con el estudiante y al final se presenta el resultado. Y si existe un cambio, entonces aquí deberíamos tener ese cambio. En cambio, el diseño de pre-test, post-test con un solo grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o al tratamiento experimental. Después se le administra al tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros podemos utilizar lo que es la ingeniería didáctica. ¿Por qué? Porque la ingeniería didáctica me hace que yo haga un análisis preliminar o a priori también, que significa aplicar el pretest. Posteriormente de esas situaciones me surgen todo lo que tengo que desarrollar con el tratamiento, que son las situaciones didácticas. Y finalmente yo aplico una prueba a posteriori, que sería el post-test. Entonces eso me ayuda a desarrollar este modelo de la ingeniería didáctica dentro del diseño cuantitativo. Primero tengo un pretest que es sobre los contenidos preliminares que un estudiante debe saber sobre cómo se aprende un concepto matemático. Posteriormente tiene un tratamiento para mejorar esas concepciones y poder avanzar en los contenidos didácticos que se desean desarrollar. Y al final se aplica un instrumento a posteriori. Entonces ahí tenemos lo que significaría también aquí utilizar ingeniería didáctica para poder hacer una investigación cuantitativa en diseños preexperimentales. ¿Hay alguna pregunta en estos 3 primeros diseños preexperimentales? Una pregunta, profesor. En el diseño pretest y posttest, el tratamiento que se le da al test que se aplica a posteriori, ¿es similar o es el mismo que se le da al pretest o cambia?
En este caso es algo similar al que es en relación a los contenidos que has abordado en el tratamiento, que son partidos de la instrucción que has dado durante el tratamiento, pero es similar al test, al pretest. Ah, ok, ok. Gracias, gracias. ¿Otra pregunta? Doctor, pero lo que se busca en ese diseño de experimental es que tomar el control o hacer algunas predicciones del modelo de investigación. Es que este es el diseño de investigación. Entonces, nosotros lo que estamos tratando aquí es de cómo hacemos la investigación y cómo manejamos al grupo al que vamos a investigar. Entonces lo que se busca hacer es el diseño para tener un control del... Exacto. Si yo tengo, por ejemplo, tu tema de investigación es... contexto que lo tengo definido, tengo como enseñanza de la geometría como método cooperativo. Ok, entonces, vos querés saber si al final la geometría te ayuda a que los estudiantes trabajen cooperativamente. Entonces, vos puedes establecer situaciones didácticas o la ingeniería didáctica. Entonces, vos decís, ok, vos querés saber si primeramente aplicás un pretest, cuál es el conocimiento de los estudiantes relacionado con la geometría. Y después aplicás un tratamiento que significa... Se silenció el micrófono. Entonces, bueno, lo vuelvo a explicar. Ok, nosotros vos tenés lo que es la enseñanza de la geometría con grupo colaborativo. Entonces vos vas a construir en tu tratamiento acciones colaborativas para que puedan desarrollar los estudiantes. Efectivamente, en el pretest vos vas a determinar qué nivel de cognitivo tienen los estudiantes en relación de ese contenido. Entonces ahí te vas a dar cuenta que a lo mejor es bajo, a lo mejor es alto. Entonces vos lo ideal es que sea deficiente para que sea mejorable, porque así se planteó en el problema de investigación. Entonces nosotros aplicamos el tratamiento para mejorar esa situación. Entonces vos estás diciendo que las acciones colaborativas para la enseñanza de la geometría me mejora el proceso de aprendizaje. Entonces quiere decir que al final, a posteriori, que le apliques la prueba, ahí te va a dar si hay un mejor aprendizaje de los estudiantes. Gracias. Una pregunta. Sí. ¿Esos tres diseños son disjuntos o pueden ir mezclados? No, cada diseño es separado. Un diseño es, cada uno es diferente. Cada diseño de investigación es diferente. Por eso uno se casa con una metodología, con un diseño, para obtenerlo, para exigir ese precio. Si ustedes se acuerdan en las características de la investigación cuantitativa anteriormente en la lámina, ahí se dice, voy a iniciar con un diseño y con ese abordaje de la investigación la vas a terminar. Entonces, voy a pasar a la siguiente lámina. Profesor. Dígame. Y en algún momento la investigación, por ejemplo, uno puede definir un diseño, digamos, y puedo definir que la investigación sea cuantitativa, por ejemplo. Pero, ¿qué pasaría si en algún momento de la investigación yo me doy cuenta que sería mejor hacerla, o sea, cambiar de diseño para replantearlo? Porque acorde a los datos obtenidos, me sale mejor cambiar de diseño. ¿Se puede hacer eso? Es que una vez que vos iniciaste a buscar información, ya no puedes cambiar de diseño de investigación en la investigación cuantitativa, porque ya los datos que te den, eso van a ser los datos, porque si vos dijiste que vas a hacer una investigación, por ejemplo, diseño de un solo grupo, cuyo grado se trata de que un acercamiento, una exploración a la investigación, es decir,
que solo vas a identificar actitudes y vas a establecer que las actitudes son estas globalmente. Entonces, tu respuesta es esa, porque ya definiste un instrumento cuantitativo para poder alcanzar ese diseño. En el estudio de caso con una sola medición, se trata de que apliquemos un tratamiento y posterior, voy a definirte esas etapas. Los resultados que te dé son los resultados. Es decir, si vos hiciste todo el paso a paso para aplicar este diseño, ese es tu diseño de investigación, no lo puedes aplicar. Que sí lo que puedes aplicar, lo que podemos cambiar es con anticipación. Es decir, estoy creyendo que en realidad esta investigación no va a ser cuantitativa y antes de ir al campo de trabajo, tenés que meter una resolución de que una solicitud que tu investigación ya no va a ser metodológicamente de esto, porque en realidad con la búsqueda teórica y la búsqueda de la información y el próximo trabajo de campo me he dado cuenta que el diseño realmente es esto, pero antes de que obtengas información, porque una vez que has obtenido información, tu diseño se queda como lo habías establecido. Que les quede claro eso. Ustedes no pueden ir al campo y ya después venir y cambiar investigación, el enfoque de la investigación. Lo que en lo cuantitativo, en lo cualitativo es otra cosa. No es que cambia el enfoque, sino es que es capaz de regresar de los resultados a la teoría y retroalimentarse. Pero eso es en lo cualitativo. En lo cuanti no sucede esto. Si ya definiste un diseño, entonces vos hacer los procesos que te pide el diseño. Por ejemplo, aquí el proceso que te pide el diseño pre-test, post-test, es tener un grupo de estudiantes, aplicar una prueba, posteriormente un estímulo y finalmente un tratamiento. Ese es el proceso que te pide el pre-test, post-test. Nada más. Entonces, también aquí se los traigo gráficamente. Hay que tener claro que cuando tenés solo una medición, tenés un grupo, hacer el tratamiento y hacer la medición al final, que eso es lo que hablábamos anteriormente. Y el diseño pre-test, post-test, ¿verdad? Tenés el grupo, tenés el tratamiento, perdón, tenés la medición, posteriormente tenés el tratamiento y finalizás con otra medición. Que esta puede ser similar y va en dependencia del tratamiento que has desarrollado, como les decía. Si vos crees que este grupo de 9º grado tiene problemas con la enseñanza de la geometría y crees que el tratamiento sea enseñar geometría a través de acciones colaborativas o estrategias colaborativas, entonces se supone que al enseñarle así geometría, cuando le apliques otra vez el test, va a mejorar el aprendizaje de los estudiantes en ese contenido. Efectivamente que tenés que hacer el test que responda a lo que ha recibido y a lo que se le aplicó de primer lugar, a priori, ¿verdad? Que es este. Eso es lo que habíamos hablado anteriormente. Solo está graficadamente aquí. Ahora, aquí hay diseños experimentales y que son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y validez interna. Un grupo de comparación o de manipulación de la variable independiente y equivalencia de los grupos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un diseño con post-test únicamente y un grupo de control. ¿Qué quiere decir esto? Este diseño incluye dos grupos. O sea, yo tengo dos grupos de estudiantes de 9º grado, de dos colegios diferentes a lo mejor. Entonces, tengo un grupo control de ese grupo al que yo le voy a aplicar el tratamiento y al otro. Tengo un grupo que recibe el tratamiento y el otro no lo recibe, que es el grupo control. Y es decir, la manipulación de la variable independiente alcanza solo dos niveles, presencia y ausencia. Los sujetos se asignan a los grupos de manera aleatoria y cuando concluye la manipulación, a ambos grupos se le administra una medición. Es decir, si yo tengo en esto,
post-test únicamente y un grupo, yo tengo dos grupos. A uno le aplico las situaciones didácticas y al otro no. Y al final de aplicar las situaciones didácticas, yo quiero ver si en realidad, a como yo creo que se debería enseñar la geometría o cualquier temática o el álgebra, según mi propuesta, en realidad, sí, al aplicar el test. Entonces, ¿qué pasa? Que el otro grupo es un grupo que está aprendiendo geometría y álgebra normalmente como lo enseñan en el centro escolar, pero yo estoy haciendo una nueva metodología, que es una metodología colaborativa. Yo quiero saber si mi metodología colaborativa es mejor que la metodología normal. Entonces yo aplico al final dos tests y veo que a lo mejor sí hubo un cambio. ¿Y cómo hago ese cambio? Reflejo ese cambio, ya esta parte es la parte estadística. Yo a los dos test le aplico una de Cohen, y entonces establezco si existen diferencias o no en niveles de comprensión por los participantes. Los participantes en este caso tienen que ser la misma cantidad de estudiantes, tienen que tener la misma comprensión de aprendizaje sobre los contenidos a desarrollar y que estén viendo el mismo contenido. Solamente que uno de los grupos va a ver el contenido bajo la metodología colaborativa que yo estoy desarrollando. ¿Estamos claros ahí? ¿O quieren preguntar algo? Antes de pasar al otro. Licenciado, Dígame. no sé si me salga un poquito del tema, ¿verdad? Pero ¿usted cree que este diseño en una investigación se puede llevar a cabo eficazmente así con educación virtual? Efectivamente, sí. Sí se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el diseño instruccional que vos hagas a lo mejor es más colaborativo, más propicial para enseñar mejor tu contenido que el que está haciendo el otro profesor. O sea, que vos vas a comparar tu metodología con otra metodología normal. Los diseños instruccionales a veces son muy diferentes en cada una de las instituciones o cada una de las competencias digitales que tenga cada profesor. Entonces, eso te da la oportunidad a plantear dos diseños instruccionales diferentes y a lo mejor tus acciones que pongas en tu diseño instruccional sea más colaborativa, más apropiación, de mayor acompañamiento, seguimiento que la que hace el profesor normalmente. Gracias. Entonces, si no hay otra pregunta, voy a pasar al siguiente diseño, que es el pretest, posttest y un grupo de control. Que si ustedes se fijan, es lo que anterior habíamos hablado, pero ya con un grupo de control, que es el que no se le aplica el tratamiento. ¿Qué es? Tenemos dos grupos y esos dos grupos, en este diseño se incorpora la administración de pretest a los grupos que componen este experimento. Entonces, bueno, ya seleccionamos los grupos, hacemos los grupos. Podemos utilizar estudiantes de séptimo grado, estudiantes de primaria, de secundaria, de bachillerato y de universidad, que vean el mismo contenido. ¿Por qué? Lo que me va a dar el cambio son las pruebas estadísticas de los resultados después del tratamiento. Entonces, yo primero veo, le aplico el pretest a ver en qué nivel de comprensión tienen el contenido. Posteriormente, le aplico el tratamiento. Recibe el grupo que no es el grupo de control, no recibe el tratamiento, pero el otro grupo sí. En este caso, si yo tengo, lo voy a plantear así, desde la educación virtual, yo tengo un diseño instruccional sumamente para la enseñanza de las matemáticas, muy colaborativo, de mayor acompañamiento. Bueno, entonces,
como les decía, le aplico un pretest a los dos grupos. Posteriormente, y yo tengo el diseño instruccional que es colaborativo, que tiene seguimiento y efectivamente las competencias de los estudiantes son similares. Entonces le aplico ese tratamiento a ese grupo y al otro no. Que yo lo que estoy haciendo es una evaluación de mi metodología con un estudiante. Y por último, simultáneamente le aplico el post-test. Entonces, tratando de responder la pregunta de Daniel, que dice que si yo aplico el post-test y veo que no existen diferencias significativas, ¿qué significa eso? A ver, siempre cuando analicemos los resultados, siempre va a haber diferencias, bueno, no siempre va a haber diferencias significativas, sino que a lo mejor tenemos que replantear el diseño para poder controlar mejor las variables que hemos planteado. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que a veces en las investigaciones, dentro de este diseño, que hay un cambio sustantivo. Y ese cambio sustantivo y muy cualitativo que tienen los estudiantes en el aprendizaje de ese contenido se ve en el rendimiento y en la resolución de los problemas que se le está pasando. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que tratar de hacer bien el proceso de instrucción, ya sea virtual o ya sea presencial, para poder ver que nuestra metodología de enseñanza es más sustantiva que la que se está dando y que eso puede permitir una mejora. Y esto está dentro de lo que es la ingeniería didáctica. Es decir, nosotros ya tenemos un problema diciendo que no hay, que hay un bajo rendimiento en estos contenidos. Y entonces se necesita hacer un diseño instruccional que me permita mejorar esos contenidos en los grupos de estudiantes. Y efectivamente, los que reciban el tratamiento van a tener una mejora cualitativa en el aprendizaje hacia las matemáticas. Sí, ¿alguien va a preguntar algo? Ok, entonces, si alguien no va a preguntar nada aquí, voy a pasar al siguiente tipo de diseño, de investigación cuantitativa. Doctor, entonces, si trabajamos, para mí creo que sería mejor porque habrían más diferencias significativas trabajar con el diseño de pretest y post-test porque como que se le va a ir, se lleva un tratamiento en el cual nosotros vamos viendo las diferencias y creo que sería mejor. No sé si es que estoy equivocada ahí. Así es. Este pretest post-test te permite controlar las variables, hacer tu metodología más viable y ir analizando todos los factores asociados que van sucediendo en todo el proceso de aprendizaje que va recibiendo. Le vamos dando un seguimiento, creo que más correcto sería, ¿verdad? Exacto. Ah, ok. Gracias. Entonces aquí simbólicamente, como se decía, tenemos un único grupo de control que es el que no se le aplica el tratamiento y tenemos un grupo control que y tenemos aquí cuando es un solo test, que es post-test, aplicamos el tratamiento y hacemos una evaluación final. Y aquí al otro grupo no se le aplica el tratamiento y solo se hace la misma tipo de evaluación. Efectivamente que este otro grupo está recibiendo su contenido paulatinamente a como lo recibe naturalmente y se lo dicta el profesor. El que está cambiando aquí es el que tenemos nosotros que estamos tratando de que sea normalmente. Tienen que tener la misma cantidad de estudiantes y todo eso. No se trata de escoger a los mejores estudiantes, sino aleatoriamente seleccionar a los estudiantes, si bien lo dice al azar, para que puedan participar en este proceso. Entonces yo puedo darle este contenido más colaborativo a un grupo y al otro no. Con estrategias colaborativas para que emprendan. Y entonces posteriormente aplico yo. Este es cuando solo es un post-test. Cuando es pretest, post-test y grupo de control, efectivamente, cuando inician, aplicamos una prueba a los dos grupos
tanto al grupo experimental como al grupo control. Entonces, vemos que, pero al grupo experimental le aplicamos un tratamiento y posteriormente la prueba, que es la similar al grupo control. Sin embargo, al grupo control no le aplicamos tratamiento, damos el mismo contenido a como se dicta normalmente. Y esto tiene que manejarse bien los grupos. Los grupos tienen que tener las mismas características en investigación. Si vas a tener 10 mujeres, si vas a tener 5 hombres, y tienen que igual tener las mismas cantidades, las mismas características para poder manejar los espacios, tienen que estar siempre participando. Lo que sí es que vos puedes hacer una reposición y si te falta uno en el proceso. Entonces, este es lo que estamos hablando anteriormente. Profesor, Dígame. eso, el grupo de control y el otro, ¿tienen algún número mínimo de participantes o no? No, aquí puedes trabajar con varios estudiantes. No hay problema. Bueno, lo que yo sí aconsejo que sean 20 para manejar a eso. Que no sean muchos para cada grupo. Tienen que ser 20 para cada grupo. Entonces, con 40 vos podés establecer ya pruebas estadísticas. Entonces, eso sería el número mínimo, 20. Sí, es que, bueno, entre 15 y 20 pues puedes tenerlo. Para que ellos te evalúen ya tu situación didáctica. Hay otros profesores que lo hacen en comparación con otros colegios. Por ejemplo, a veces tienen 3 grupos de noveno grado. Entonces vienen, agarran estos 3 grupos de noveno grado, hacen todo su proceso, pero al otro colegio le dicen, mira, estoy haciendo una investigación y quiero que negociar con vos algo, al profesor, obviamente. Yo tengo 3 grupos de estudiantes, voy a dar unas situaciones didácticas sobre este contenido y vos a tu contenido normal. Lo único que voy a hacer una prueba preliminar para ver cómo está en el nivel de aprendizaje y posteriormente yo voy a dar mi contenido de esta manera. Y al final aplicamos el mismo instrumento a los 2 grupos para evaluar quién aprendió mejor. Entonces, pero eso es ya negociación entre 2 grupos, entre colegios, pues, amistades que tengan ustedes con los centros escolares para hacer este tipo de investigación a más escala, sucesivamente, y el tiempo también que se van a tener para la disposición. Dentro de ese proceso les van a salir muchas cosas. El comportamiento de los estudiantes, cómo se están manifestando, cómo se están desarrollando los contenidos y efectivamente también el comportamiento que ellos están desarrollando. Entonces, creería yo que una investigación con grandes grupos también es controlable. Con grandes grupos me refiero a varios estudiantes. Pero si tenemos un grupo, digamos, un decir, ¿verdad? De 70 estudiantes en cada, bueno, serían 2 grupos de 70. Creo que sería un poquito más complicado dominar ahí. Ajá. El manejo es complicado para los grupos. Por eso yo recomiendo solo, si vas a dar un tratamiento, en grupos de 20 y 20 y 20 los puedes dividir. ¿Me entiendes? Y al otro grupo, pues lo dejas normal, pues que estén aprendiendo porque si tú serás, dime. Y si tuviera, porque uno no elige la cantidad de estudiantes, sino que ya está dada, por decirlo así, ¿verdad? Vamos, solicitamos, nos dan un grupo de 35, por decir, pero en el otro hay un grupo de 18. Entonces, ¿no haría alguna interferencia ahí? Porque hay un grupo más grande Claro, tienen que tener la misma cantidad de estudiantes. Por eso los tienes que dividir en los grupos. Parejo. Ok. Gracias. Ok, paso al siguiente lámina. Entonces, y ahora voy con la parte de los diseños no experimentales.
que están los diseños, estos son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural. Ya aquí ya no vamos a hacer diseños de ingeniería didáctica. Ya aquí entra la ingeniería didáctica. Ya aquí entran los diseños transicionales, transversales y los diseños estos factos que también se pueden hacer correlacionales entre las variables. Entonces, dentro de los diseños transicionales, están, entonces, esos diseños, ¿qué son esos diseños transicional o transversal? Recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es tomar una fotografía de algo y qué sucede en esa fotografía. Y esto se clasifica en exploratorios, descriptivos y correlacionales causales. Entonces, en los exploratorios es comenzar a conocer una variable o un conjunto de variables en una comunidad, un contexto, un evento, una situación. Se trata de una exploración en un momento específico. Los descriptivos tienen como objeto indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas, objetos, situaciones, fenómenos, comunidades, y así proporcionar su descripción. Son por tanto estudios descriptivos y cuando se establecen hipótesis también son descriptivos. Y posteriormente están los estudios correlacionales causales, que estos son diseños que describen las relaciones entre dos o más variables, conceptos o variables en un momento determinado y a veces únicamente en términos correlacionales se establecen causas y efectos, que es lo causal, ¿no? Entonces, esto que le estoy conversando no se trata del alcance de la investigación, que cuando hablábamos del alcance hablábamos de la exploración, de la descripción, de la correlación y de la explicación. Ya, esto es un diseño, estos sí son diseños ya, que es muy diferente a qué nivel o alcance tiene que tener la investigación cuantitativa. Entonces, yo anteriormente ya les decía, el nivel de su investigación tiene que ver más allá de lo descriptivo, tiene que establecer causa y efecto, correlación entre las variables. Entonces, dentro de los diseños transicionales o transversales también se pueden establecer hipótesis, pues se pueden establecer correlaciones entre la variable y sucesivamente. Entonces, estos son los diseños transicional o transversal dentro de una investigación cuantitativa. Si aquí no hay una pregunta, entonces pasaría a lo que hace cada uno de estos diseños. Entonces, como anteriormente se los decía, se recolectan datos y se describen categorías, conceptos y variables. O sea, nosotros venimos, recolectamos datos, describimos la categoría o el concepto de la variable que hemos tratado de investigar. También se recolectan los datos y se describen las categorías en un segundo momento y al final eso lo hacemos más allá de una sola variable y esto es una investigación en un tiempo único. Es decir, a veces lo hacemos con un sujeto, con dos sujetos o con n sujetos, pero tiene que ser más allá de los mismos grupos que nosotros controlamos. Y esto va en relación directa con una sola variable. Por ejemplo, yo puedo tener la variable rendimiento y recolectar cuáles son los factores del bajo rendimiento. Entonces aplico un instrumento que me diga cuáles son esos factores y entonces yo voy explicando por qué el rendimiento disminuye, porque en el aprendizaje de la matemática y definiendo todo eso. Sin embargo, en los estudios de correlaciones y efectos voy estableciendo relaciones entre las variables, voy recolectando datos y describiendo esas relaciones entre las dos variables y pueden ser grupos, desde grupos de 60 hasta mayor tiempo. Esto también se hace en un único tiempo y esto se establece la relación. O sea, yo puedo establecer que si la actitud a la matemática disminuye o influye en el rendimiento
de la disciplina. Entonces, ahí estoy estableciendo una hipótesis que si de causa y efecto, si al final las actitudes influyen en el rendimiento de la disciplina, que estoy teniendo la variable actitud y la variable rendimiento para determinar eso. Entonces estoy estableciendo una relación de causa y efecto que ustedes mismos la pueden establecer como una hipótesis causal, pues, de causa y efecto. Y posteriormente, no sé si aquí hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, si no hay una pregunta, voy a pasar a la siguiente lámina, que vienen los estudios ex post facto. Esto es, tratan de descubrir fenómenos que ocurren en forma natural, pero miden diversas variables para analizar su posible efecto. Y esto se divide en retrospectivo, prospectivo, y dentro de los retrospectivos, el investigador llega después de que el suceso se haya producido, causas y consecuencias ya han sucedido o acontecido. Es decir, la variable independiente y la variable dependiente ya han ocurrido. No hay posibilidades de manipulación. Prospectivo, las variables independientes ya dadas al investigador solo miden la variable dependiente. Aún no ha sucedido en el desenlace. Yo aquí en los prospectivos puedo decir ¿a qué se debe el bajo rendimiento en matemáticas? Que eso ya sucedió. Entonces, la variable dependiente, yo puedo decir que eso se debe a las actitudes, hacia las matemáticas. Se debe a la enseñanza del docente. Entonces, yo puedo medir eso de esa manera. En lo retrospectivo, dice que el investigador llega después de lo que el suceso se ha producido. Causa y consecuencia ya ha sucedido. Es decir, la variable independiente y la dependiente ya han ocurrido. Entonces lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. ¿Qué me permite los retrospectivos simples? Porque aquí hay una clasificación dentro de los estudios post facto. Se seleccionan los participantes que cumplan el criterio de la variable dependiente, lo que ya sucedió en la variable dependiente, se mide la variable independiente y se atiende a las coincidencias observadas. Es decir, yo aquí obtuve que mi rendimiento en geometría fue muy bajo, entonces yo quiero medir esas coincidencias observadas dentro de la variable independiente que yo creo, que yo he definido que a lo mejor fueran las actitudes o fue la metodología implementada por el docente. Entonces trato de volverlas a medir para ver si hay un cambio. Entonces aquí se hacen análisis estadísticos descriptivos, se aplica chi cuadrado y sucesivamente dentro de los retrospectivos simples. Dentro de los retrospectivos con un grupo cuasi control, como es algo que ya sucedió dentro de las dos variables, entonces yo lo que trato es de controlar un grupo para tratar de identificar por qué sucedieron estos elementos. Es decir, se debe al diseño instruccional que hizo el profesor, se debe a la valoración que hizo los estudiantes, el contenido, se debe a su actitud. Entonces lo que yo hago es agarrar un grupo de control y tratar de controlar las variables para equilibrarlas y hacer unos estudios de correlación entre las variables dependientes y independientes para ver si hay un cambio a esas situaciones. Si se debe, miren, aquí yo siempre le estoy hablando de las actitudes. Y es que lo cognitivo y lo afectivo está correlacionado entre sí y está explicado en mucha teoría en los últimos años. Porque para toda situación cognitiva tiene que haber una afectiva. O sea, el estudiante manifiesta actitudes positivas o negativas para cualquier situación cognitiva que se le implemente. O situación didáctica o situación problema que le dominemos. Entonces, a esos grupos nosotros tenemos que mantener, ¿verdad? Siempre si hay unas correlaciones entre esas variables que me está afectando dentro del grupo que tengo ahí casi controlado y el grupo que
que tengo, el grupo clave de la investigación que es en sí, para ver y extrapolar esos datos a otros participantes. También tengo lo que es lo restrictivo de grupo único. Entonces, la estrategia es correlacionar la restricción de rango por varianza, aumentar el tamaño de la representación de la muestra de la variable independiente, o sea, de todos los efectos que han sucedido, de los fenómenos que han sucedido dentro de la investigación o dentro de lo que está sucediendo del fenómeno en relación al variable dependiente en un solo grupo. Posteriormente se posibilita la medición y el control de posibles variables extrañas, si existen, que yo les comentaba, a las variables extrañas le podemos llamar mediadoras o intervinientes, que pueden ser que dentro del, cuando sucedió el aprendizaje, la indisciplina, puede ser la falta de ir a clase, puede ser, o sea, la inasistencia o la no asistencia a las clases, puede ser también alguna situación problemática que tuvo el estudiante, puede ser el poco interés, puede ser la ansiedad que le produce hacer esas actividades, puede ser que son estudiantes, algunos estudiantes tienen eh, pues, un problema cognitivo o un problema de metacognitivo en el sentido de que son muy eh, proactivos en la resolución de un problema y después andan molestando a los otros estudiantes y eso interviene que no trabajan y no desarrollen los contenidos como deberían de ser. Y entonces esto lo mejora, nos ayuda a mejorar la validez interna. Entonces el proceso de correlación no hay integración. Entonces ahí establecemos análisis de correlación entre la variable dependiente e independiente y correlación entre la variable independiente para tener esas relaciones con esas variables que no podemos controlar. Por ejemplo, a veces nosotros no podemos controlar la falta de disciplina en la aula de clase o se nos va de las manos prácticamente ese proceso. No es que no lo podamos controlar, se nos va de la mano y no podemos controlar ese proceso. Entonces ahí nos está sucediendo algo que el rendimiento me está bajando la asignatura y los estudiantes no están aprovechando el proceso de aprendizaje. Entonces esto nos permite a nosotros establecer un proceso de investigación con un grupo único y desde la parte, desde el estudio de post facto. Entonces, después vienen todo lo que es lo prospectivo. Y lo prospectivo están los simples, que se estudia una única variable independiente y ver si esa variable independiente está influyendo en la dependiente. Se garantiza la antecesión de la variable independiente sobre la dependiente, se integra en lo mejor dentro del diseño factorial experimental, pero los inconvenientes son que limita la incapacidad de generalización o posibilidad de sesgo de selección. Es decir, yo tengo una variable independiente que quiero analizar porque me está haciendo ruido en el aprendizaje de las matemáticas, en el rendimiento de los estudiantes. Y esa variable a lo mejor es la parte cognitiva del proceso de enseñanza del aprendizaje de las matemáticas. Entonces quiero saber si en realidad me está influyendo cómo el profesor está enseñando determinado contenido. Entonces yo quiero saber si en realidad es eso. Y eso, por eso se llama prospectivo simple, porque quiero indagar sobre ese proceso. Posteriormente tenemos el prospectivo factorial. ¿Qué quiere decir prospectivo factorial? Que hay más de una variable independiente que trata de influir en ese proceso de aprendizaje del estudiante, entonces el rendimiento disminuye. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que averiguar nosotros? ¿Cuáles pueden ser esas variables independientes? Que puede ser lo cognitivo, lo afectivo, pero también y pueden incluir otras que ustedes creen, que si también esas variables pueden ser extrañas, como está el ambiente de aprendizaje, como está el proceso de enseñanza. Entonces para eso ya utilizamos escalas para la observación, escalas para medir las actitudes, escalas para medir las facetas cognitivas de los estudiantes, si los estudiantes están comprometidos con el proceso, si las competencias de los estudiantes están bien definidas. Entonces sucesivamente eso nos puede ayudar. Pero también hay un prospectivo de un grupo único. Es decir, si yo quiero saber
Cuando me refiero a grupo único, es que es el mismo grupo con las mismas características. Pueden ser estudiantes de 9º grado y que diferentes variables están influyendo en la variable dependiente. Y esa variable puede ser decir que a mí no me gustan las matemáticas. Yo quiero averiguar por qué no me gustan las matemáticas. Entonces, yo tengo que definir cuáles son esas variables independientes alrededor de esto. Efectivamente, que en la investigación cuantitativa se tiene que revisar bien teóricamente en la literatura para ir definiendo esas variables para poder transformarlas en instrumentos de investigación posteriormente. Entonces, eso también es un tip que les doy para que puedan ir avanzando en ese proceso si deciden hacer una investigación cuantitativa. Entonces, y aquí está cuando es un prospectivo con más de un eslabón causal. Es decir, que cuando tenemos influyendo 3 variables, pero una variable influye más que la otra, es más, o esa variable se divide en subvariables, como por ejemplo la variable actitud, yo la puedo dividir en ansiedad, utilidad, confianza, interés, agrado, y sucesivamente, y puedo dividirla, y entonces a lo mejor cuando yo hago el análisis del rendimiento, la variable confianza me está haciendo una relación directa con la variable dependiente en correlación con la actitud general o global que me pueda hacer. O es decir, que está influyendo directamente proporcional a la variable dependiente. Y sucesivamente puede ser que la ansiedad influya también con la variable dependiente. Entonces, eso me está dando que el rendimiento de los estudiantes está bajo en correlación, que a nivel global también me está diciendo lo mismo, pero a nivel de glosado me dice cuál es el proceso. Entonces, nosotros también hay que seleccionar una muestra única, una recogida de datos, instrumentos que me puedan medir ese eslabón causal que me está determinando el proceso de investigación. Entonces, este es un prospectivo con más de un eslabón causal dentro de una investigación educativa. Entonces, como ven ustedes, si tienen alguna pregunta, aquí podemos iniciar un espacio de diálogo, de concertación en relación a esta parte de la investigación cuantitativa. Para decirles algunas informaciones que hay en la plataforma, pero además de eso, compartirles otra presentación en relación a lo que es una investigación cuantitativa, pero desde un enfoque ya de diseño e investigación, que ustedes pueden ir desarrollando. Profesor, yo nada más una clarificación, que no sé si es que yo mal entendí, pero, por ejemplo, para el espectro cognitivo afectivo, entonces sería recomendable usar un diseño de tipo retrospectivo. Está en modo de nuevo. No sé si... ¿Me estás hablando de retrospectivo o prospectivo? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Sí. Es que cuando estábamos hablando un poco de la parte de tomar un diseño retrospectivo, hizo la mención de que, por ejemplo, las cuestiones cognitivo-afectivas relacionadas con el aprendizaje de la matemática, podría ser recomendable que se trabajen con ese diseño. Sí, es que en el prospectivo lo que te permite ver es que ya hay una situación, un fenómeno que ya ha ocurrido y que me está bajando el rendimiento, que puede ser lo afectivo y lo cognitivo, y lo que trato de ver es que si en realidad me está influyendo eso, y efectivamente. Yo lo recomiendo también como prospectivo factorial para poder tener más variables, pero también te recomiendo el retrospectivo factorial. Retrospectivo de un grupo o... Bueno, cuando tenemos grupos de control, los retrospectivos son los más claves, pues, porque en esa parte el diseño nos ayuda. En los prospectivos, lo que nos ayuda es que podemos indagar si
como ya el fenómeno había ocurrido, es ver por qué ocurre ese fenómeno en el sentido siguiente. Si yo tengo una variable determinada que ya está diciendo que hay un bajo rendimiento, yo quiero indagar a qué se debe ese bajo rendimiento. Y yo puedo investigar varias variables. Y efectivamente está lo cognitivo, lo afectivo, está lo epistémico, que ya es el proceso de enseñanza docente. Pero en lo que me permite en lo retrospectivo es el control de los grupos. Que eso me ayuda más fácil. Porque yo puedo tener un grupo y establecer esa correlación entre la variable cognitiva y afectiva para poder ver esa dimensión dentro de ese grupo que está pasando. Que dentro de la ingeniería didáctica también se puede hacer ese tipo de análisis. Efectivamente que aquí lo que no te permite es que dentro de la ingeniería didáctica es que como ya tenés establecido el pretest post-test, no puedes hacer ese tipo de modelo de investigación, sino que ya algo ya ha ocurrido de un proceso de aprendizaje y que vos necesitas saber por qué ocurrió ese fenómeno. O sea, por qué no se dio. Entonces estamos hablando de trabajar desde el resultado previo, por ejemplo, de resultados previos obtenidos en la práctica de la docencia, por ejemplo, yo podría tener un modelo retrospectivo para verificar las condiciones del por qué ya sucedió el evento. Exacto. Por ejemplo, los estudiantes ahorita terminan el primer semestre, ¿verdad? Y entonces vos ves que todo está en virtual, bajo un diseño instruccional. No sé si único o cada quien profesor toma su decisión de hacer el diseño instruccional como sea. Hay instituciones que unifican, no sé, el Ministerio de Educación. Entonces, y vos viste que el rendimiento de este primer semestre fue muy bajo. Entonces, de tu centro educativo, por ejemplo. Entonces, vos tenés que averiguar cuáles son esas variables que están influyendo dentro de ese grupo que vos querés investigar. O cuáles fueron esas variables que vos querés investigar, así como lo has mencionado anteriormente. Es decir, ya con un grupo que ya ha recibido lo que tenía que recibir. Es decir, recibió los contenidos y les hicieron los test de evaluación y ya tuvieron resultados y llegaron a este rendimiento. Entonces, esto te permite a vos investigar por qué se dieron todos estos procesos. Aquí ya no aplicarías diseño didáctico, aquí no aplicarías nada de eso, sino más bien aplicarías prácticamente lo que sería escalas Likert de observación, escalas Likert para medir todas esas variables. Y hacer relaciones entre las variables. Okay, muchas gracias. Un momento. Aquí está. Ok, muchachos. No sé si ya vieron la plataforma ustedes. No quiero que se sientan saturados. Levi. El ensayo cierra hoy a la medianoche, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Cómo van con eso? Vamos todavía leyendo y tratando de leer y buscando más información porque hay unas cosas que se queda corta cuando hablan ahí de la perspectiva teoría sociocultural, algo así. Sí, solamente dice... Sí, es la etnomatemática, sí. Entonces ahí menciona, pero no empieza, o sea, solo las menciona un poquito, entonces creo que hay que buscar más. Bueno, claro. Generalmente, ¿verdad? Uno busca más para hacer un ensayo, pero sí nos podría dar un poquito de tiempo, aunque sea para mañana. Ok, no, por eso no hay problema. Profe, no habíamos quedado la vez pasada de que iba a ser para el sábado el ensayo. Sí, lo que pasa es que no había configurado yo la plataforma. También bueno. La presentación de ustedes, ¿se recuerdan que es el sábado? Presentación sencilla. Yo había entendido que el ensayo era para antes del sábado y el sábado tenemos la presentación de la sobre proyecto. Pero le voy a dar un poquito más de tiempo. Pero dice para el otro sábado. Sale para el... Ese es el marco teórico. Ah, es cierto. Ese es otro trabajo. No, hombre, no. Me va a volver loca.
Ese es otro trabajo. Miren, el trabajo de la semana 1 yo les voy a dar hasta el sábado para los ensayos. El subproducto que tenemos ya definido para esta semana es lo de el perfil que hemos dicho. Yo le subí en la plataforma. No sé si están viendo ustedes. Sí, 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 estamos bien. el archivo subproducto. sobre la plantilla de anteproyecto. Sí, también se los había mandado por WhatsApp. Entonces ahí está el archivo para el anteproyecto, ¿verdad? Que ya habíamos hablado. Quiero que vayan construyendo su idea de investigación, pero la vayan sustentando. Entonces, de todas maneras, esto es un proceso de retroalimentación que al final nosotros vamos a ir teniendo el documento definitivo. Pero ahorita ustedes tienen que ir ya diciendo cuál es su idea. Yo en el foro de presentaciones, a algunos ya le he ido contestando. No he contestado a todos, me van a disculpar, pero sí ya a algunos en el foro de presentación y les he ido dando algunas ideas de que no sé si las han ido revisando. Ahora que ya todos, porque estaba esperando que todos contestaran, ya voy a comenzar a contestarle y darle algunas ideas para que vayan retroalimentando lo que están haciendo. Enfocado. Por eso a mí me interesaba que en este foro me dijeran qué es lo que quieren investigar, el interés de investigar, porque ahí yo les puedo ya colaborar, recomendar qué teoría revisar, qué metodología utilizar y todo eso. Entonces, por eso ahí algunos ya les contesté, si ustedes se fijan, hay algunos 3, bueno, hasta ahora estaban ya, si se fijan, 7 de marzo ya comenzaron a caer otros, pero no se preocupen, yo les voy a contestar hoy a todos los que están ahí, pero por favor pongan ahí, fíjense si ustedes en la contestación, en la respuesta que pusieron del foro, pusieron el interés de su investigación. No me digan, díganme ustedes, por ejemplo, tengo interés en algo de la enseñanza de la geometría, entonces yo les voy a ayudar ahí, tratar de consolidar, de que ustedes tengan ideas, de las ideas mías que yo les estoy dando, puedan construir su idea. No necesariamente que ya me digan ustedes, esta es mi investigación, la voy a hacer. No, ustedes digan a mí qué es lo que quieren investigar, por eso su interés. ¿Qué quieren investigar? La geometría en la faceta cognitiva o en la faceta afectiva o epistémica o sucesivamente. Vamos a salir un poco del enfoque endosemiótico. Yo quiero hacer una ingeniería didáctica en esta parte. Yo quiero hacer un estudio en no matemático en relación a la población indígena misquita de Honduras. ¿Cómo se hace? ¿Cómo le hago, profesor? Algo así. Entonces, para que estén todos claros en lo que están poniendo en el foro, porque hay algunos que pusieron, no, bueno, se presentaron y todo está bien, pero no me dijeron que les gustaría investigar, que esa es la intención de este foro, para poder yo orientar sus consultas. Bueno, eso lo pueden ir a hacer. Aquí tienen las 2 conferencias que hemos realizado, lo del microensayo y el subproducto que hemos estado hablando. En esta semana, aquí yo les puse experiencias de investigación para que les vaya ayudando a ir aclarando sus ideas también sobre las experiencias de investigación cuantitativa, pero son investigaciones que se han desarrollado ya actualmente. Bueno, aquí está el documento de conferencia, pero recuerden que todas estas tareas que están acá son para la próxima semana, no esta. ¿Me entienden? Eso les quería aclarar. En esta semana ustedes se dedican a las tareas de esta semana, que estamos terminando el sábado. Estas son las tareas de la próxima semana, que contestar este foro y el subproducto y el seminario que tenemos el sábado de presentación de los resultados de ustedes. Para ir avanzando en el subproducto. Ese es un producto integrador. ¿Qué quiere decir un producto integrador? Que se va consolidando en cada una de las semanas. Se va retroalimentando, que al final nosotros tenemos un producto final que es el perfil o proyecto de investigación que ustedes van a presentar ya para poder, cuando ya cumplan los requisitos para presentarlo o en el proceso de investigación que van a desarrollar para presentar, que ustedes ya saben las normativas que tiene su institución. Dígame. Dígame. Disculpe, dice que estaba revisando el foro y yo no encontré el botón para responderlo. En ese para esta semana. Para esa, del 12 al 18. El otro, el de abajo.
el otro foro. El del 12 al 18. Pero es que ese es el foro de la próxima semana, creo, Alberto. Porque el que está ahorita es el foro de presentación y el de consulta, si no estoy mal. Ah, entonces todavía no puedo responder. Sí, ese botón añadir nueva respuesta no aparece. Creo que estaba en silencio. A nosotros no, a mí no me aparece tampoco ese botón aún. ¿Soy yo o no, no se escucha nada? Hola, ¿me escuchan? Entonces, miren, si en este foro tiene la siguiente, que es un foro de preguntas y respuestas. Hasta que yo ponga una respuesta, yo voy a poder observar la respuesta de mis compañeros. Mientras yo no la ponga, no la puedo observar. No es no es un foro eh, de cosas abiertas. El foro está abierto. Quiero ver aquí. Vamos a ver. Todos estos foros tienen puntaje, calificación. Por eso hay que hacerlos. Está abierto, está abierto. Hoy es 10, ¿no? Pero pues sabes que creo que el foro al que se refería Alberto es el foro de consultas de la semana 2, que es del 12 al 18 y todavía no estamos en eso. Porque Este es el foro del 12 al 18. Y lo dejo abierto hasta el 20. Es que abre a las 5:42. Ya debe estar abierto. Revisen. Revisen si pueden. Voy a entrar como... Voy a cambiar mi rol. Entonces... ¿Esto les sale a ustedes? Sí, licenciado, eso no sale, no lo sale el botón de añadir el tema. Espérenme. Yo voy a revisar bien cómo. sí, eso lo único que muestra es que no hay preguntas activas. Está hablando, no se le escucha nada, doctor. No, estoy tratando de configurar con un compañero ahorita para que puedan ustedes. Ah, ok, perfecto.
Ahora sí, va a funcionar como un hilo de respuestas. Entonces todos vamos a poder responder en un mismo hilo. Ok, inicien así, entonces no hay problema. Ok. Esta actividad está para la próxima, toda la otra semana para que ustedes la vayan desarrollando. Ahorita está subida porque ya iniciamos esta segunda semana, pero tienen toda la próxima para que la vayan pudiendo desarrollar. También dentro de las actividades que tenemos, ya les hablaba, tenemos la conferencia de hoy, que hemos hablado un poco sobre la investigación cuantitativa. Está la conferencia aquí en estos en documento 2, pero también va a estar el video o la conferencia de Zoom que va a estar grabándose acá. Mira, yo la llamo para que... Posteriormente va a estar la conferencia 2, que es la metodología de la investigación cualitativa, que la vamos a tener el viernes, que va enfocado a dos contenidos especiales. La investigación cualitativa, pero cómo construir marco teórico. Y posteriormente viene el seminario. El seminario es la presentación de sus perfiles de investigación, que lo tenemos el sábado, que es de, ¿se acuerdan ustedes que hemos reafirmado que es de 2 a 4? Si hay una propuesta de cambio de hora, ustedes solo me tienen que avisar para que todo el grupo se integre, porque hay algunos compañeros que trabajan y se han estado viendo de lo que hemos grabado aquí en las conferencias. El subproducto 2. ¿Qué significa el subproducto 2? Si ustedes se fijan, está para el 20 de marzo. Por eso yo quiero que no se estresen ahorita. Ustedes solo encárguense de terminar lo que están haciendo. Esto es para la próxima semana. ¿Qué consiste? Es el producto integrador de los apartados del marco teórico. Es decir, ir trabajando. Ahora, yo les pregunto a ustedes, en términos de norma APA, ¿cómo están ustedes? ¿Tienen algún dominio, algún conocimiento? Bueno, yo en mi caso personal creo que bien, no tengo problema con la citación APA, la verdad. Igual yo por mi parte no tengo problemas. En módulos anteriores hemos trabajado también con normas APA, se nos ha pedido. Y bueno, yo siento que a mí me falta fortalecerlo un poco, pero creo que con el tiempo pues voy a ir. De todas formas, yo les voy a pasar una una presentación les voy a compartir sobre norma APA para que ustedes puedan elaborar su marco teórico y fundamentarlo de que eso es importante. Yo me imagino que en la universidad, bueno, ya se suscribe a las normas APA, que son las normas internacionales de la Asociación de Psicólogos, y entonces, americanos. Entonces, como toda revista o todo se está suscribiendo a eso, entonces eso le permite desarrollar más allá. Esto lo vamos a ir trabajando en la próxima semana. Ustedes ahorita se enfocan en lo de la primera semana, que va relacionado, como yo les decía, al microensayo. Ustedes me están diciendo que, bueno, vamos a acordar que lo vamos a entregar el sábado. Todo mundo entrega este microensayo, que es de 2 páginas. Como ya les decía, no quiero una tesis doctoral de microensayo. Quiero algo concreto, pero fortalecido. Entonces, aquí está. Para que puedan entregarlo y estén ahí. Y como les decía, sobre el producto integrador, es un producto que se va enriqueciendo. Cuando ustedes entreguen el primer subproducto, yo les voy a dar recomendaciones, observaciones, para que lo vayan mejorando. Y al final van a tener un producto donde tenga metodología, marco teórico, metodología de la investigación, y se va a ir fortaleciendo en el proceso de construcción de la investigación que van a desarrollar.
para así que ustedes cuando ya lleguen a presentar su proyecto de investigación a la comisión de la maestría tengan un proyecto bien sustentado. Recuerden que ustedes ya me habían comentado que anteriormente ya habían hecho algo con eso, con esos elementos de la investigación que han desarrollado, que los contenidos de investigación que han desarrollado con anterioridad. Y efectivamente eso les va a ayudar a fundamentar a su proyecto de investigación. Y ya les comentaba, hay una parte que quiero hablarles que no sé si están viendo la pantalla, es que si ustedes quieren, vamos a ver aquí si encuentro esto hoy. Estuve revisando en el sitio web de la universidad. Número, estadística, no sé. Y direcciones, creo que, o vicerrectorado. Facultad de, no sé si direcciones. En el vicerrectorado de investigación y dirección de información, no, ninguno de estos. Vamos a ver, organigrama, estructura. Vicerrectoría. Entonces, yo he estado revisando la página web de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado para saber un poco de lo que se ha desarrollado de las investigaciones en el marco de la maestría en matemática educativa de la universidad. ¿Y usted ha revisado algo? Les pregunto. Sí. En este espacio sale como un repositorio, me parece a mí. Proyecto, no sé, proyecto de enlace, fondo de Está en investigación. la parte de publicaciones. Bueno, aquí están las revistas y todo lo demás, pero me voy a ir al sistema de investigación, documento, posgrado, oferta académica. Ahí era tesis de posgrado. Entonces, en esa parte, mira aquí. Yo el otro día les dije que, bueno, ya nos habían compartido lo que son las líneas de investigación de matemática educativa. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las líneas de investigación de la maestría? Bueno, aquí ya Levi nos compartió esa información para que ustedes también vayan cumpliendo con lo que dice. Pero también aquí están las tesis de posgrado. Y en las tesis de posgrado ustedes pueden ir revisando. Por ejemplo, aquí está, dice matemática educativa. Aquí está. Maestría en matemática educativa. Entonces aquí me manda el repositorio de la maestría. Y aquí yo puedo ver algunas tesis de investigación. Porque me preguntaba que a veces si ya hicieron este tema en la maestría, porque como ya ha habido bastantes versiones de la maestría, entonces yo puedo investigar aquí en este espacio si hay alguna, incluso en la misma biblioteca de la universidad que deben estar ahí impresas. Aquí miren, está sobre la potenciación de las habilidades del pensamiento matemático a través de la resolución de problemas, construcción del concepto de ecuaciones lineales en dos variables mediante la visualización y registros de representación en alumnos de ingeniería agroindustrial, aprendizaje de los números enteros, una experiencia significativa en estudiantes de séptimo grado, una alternativa didáctica en la enseñanza de la lógica para estudiantes de primero de bachillerato en computación, el uso de la computadora en la manipulación y conversión de los registros de representación para los estudios de las funciones, visualización y razonamiento en la construcción geométrica utilizando el software GeoGebra, la geometría en Cambridge, visualización de las propiedades de los triángulos, exploración del impacto del software dinámico en el aprendizaje de la geometría, una estrategia metodológica para desarrollar olimpiadas matemáticas en el nivel medio del sistema educativo hondureño, con secciones matemáticas en los estudiantes de séptimo grado, desarrollando el pensamiento algebraico, una adecuación curricular para las funciones generalizadas, estudios exploratorios sobre el uso de modelos alternativos, visualización que los estudiantes de bachillerato técnico sobre la visualización, construcción del concepto de función,
Ingeniería didáctica basada en el modelo de cambio de cuadrado. Ya ve que aquí hay muchas investigaciones relacionadas a la ingeniería didáctica y desconocían ustedes que se había. Entonces, también aquí están las bases de datos de las bibliotecas digitales y las colecciones bibliográficas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ustedes pueden ir revisando si hay investigaciones y además que estas investigaciones les pueden servir como antecedente a su proyecto de investigación y se pueden fundamentar desde otro punto de vista. ¿Qué les parece? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Llenos de trabajo. Yo ya estoy asustada, doctor. Lastimosamente, ahí en el repositorio de investigaciones no hay muchas. Hay creo que como el doble o el triple de esas que se han realizado, pero no sé por qué la universidad no las ha subido al sitio todavía. Porque, por ejemplo, hay un par en autosemiótica que no están ahí, que fueron de la generación, de hace 2 generaciones. Claro, es que a veces, ustedes saben que a veces los procesos sí, lentos, pero por eso hay que ir a investigar a la biblioteca, a ver qué hay. ¿Me entienden? No, lo que pasa es que a veces los procesos de subida de materiales, esto es un poquito más lento, pero entonces los impresos sí están deben estar ahí en la biblioteca, me imagino, o no sé, en los estándares de la maestría, porque al final creería yo, no sé, bueno, al menos aquí en nuestra universidad, es un requisito para que te entreguen el título, entregar en físico y digital. Entonces yo creo que es ahí. Ahora, ustedes también tienen que hacer investigaciones, revisiones en, en las revistas nacionales de ustedes sobre publicaciones en relación a los estudios de matemática educativa que se están desarrollando en las diferentes universidades, o solo la pedagógica matemática. Matemática educativa, sí. Entonces, me imagino que está en las revistas de la universidad, en las revistas de las otras universidades, a lo mejor hay publicaciones en relación a la matemática educativa, en relación al contenido que ustedes quieren desarrollar, al rendimiento y sucesivamente. Y después se van a la parte internacional. O sea, ustedes tienen que elaborar un antecedente relacionando su contenido que están queriendo investigar a nivel nacional y a nivel internacional para poder justificar su proyecto de investigación. Ok, Carlos Pérez. Entonces, este ha sido las 2 horas que nos ha tocado el día de hoy, como habíamos acordado, porque algunos tienen algunos compromisos ya. Efectivamente, yo estoy atendiendo cualquier llamada que me hagan en un horario, ¿verdad? Laboral. Entonces, para cualquier consulta también está el foro y para así que hagamos investigación en educación matemática juntas y juntos. ¿Qué les parece? Así que ánimo, no se desanimen, pero antes de terminar, vamos a hacer la reflexión final sobre el contenido. Y para ello, yo voy a invitar a que 3 personas o las que deseen, a más allá de las 3, pueden decirnos algo que les pareció. Alexa. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Mire que la verdad me pareció bastante interesante cuando habló de los diseños experimentales en cuanto a lo que es el pretest, posttest y grupo control, igual que posttest y grupo control, porque mi idea de investigación tiene, no sé, sentí que
como que calzaba con mi idea de investigación, ¿verdad? Pero como le hemos dicho a la mayoría, ¿verdad? Tenemos todavía como que no hemos madurado en ese aspecto y también no sabemos si en realidad nos vamos a quedar con ese tema, ¿verdad? Porque mi idea de investigación trata sobre creo que es el diseño post-test y grupo control, aplicar un tratamiento. Entonces me detuve bastante en esa parte. Le hice una consulta también porque siento que ahí me ubico en ese diseño. Y la verdad que también me hizo bastante un recordatorio en lo que es a los paradigmas, ¿verdad? Porque como en el foro de presentación ahí preguntaba, anduve leyendo un poco y ya aclaré la idea bastante en los 3 ejemplos de paradigmas que dio, el positivismo, interpretativo y sociocrítico. Excelente, excelente. Digna. Pues sí, como comentaba Levin en la clase anterior, creo que yo también era de parte de ese grupo que yo nunca había considerado el trabajar con un diseño cuantitativo. Me ha dado un poquito más de claridad en cuáles son las posibilidades dentro de ello. Y me ha gustado mucho la discusión porque no solo es la parte netamente de conocer la teoría detrás, sino también algunos ejemplos que usted ha mencionado sobre cómo se aplica o en qué situaciones podría aplicarse. Sí, es que la experiencia aquí es eso, que cuando hacemos investigación podemos hacerlo en varios momentos y eso es compartir con ustedes nuestra experiencia para poder ustedes tratar de llegar a ese sentimiento de haber comprendido los procesos. Y eso es importante. Así que ánimo. Levin. Sí, justo estaba pensando, me van a llamar, fijo. La verdad, hubo un momento en la historia de la educación matemática que se dejaron de utilizar las metodologías cuantitativas porque, bueno, hay una razón epistemológica relacionada con la falta de uso de, y por eso fue que surgieron algunos de los modelos teóricos que hoy conocemos, como la socioepistemología y también el uso del enfoque semiótico y tantas otras que se fueron surgiendo que son de corte más cualitativo. Pero actualmente, en este momento, existe una tendencia a volver a lo cualitativo o más bien a utilizar enfoques mixtos, enfoques que permitan analizar variables desde una perspectiva cuantitativa, pero que también la investigación permita descubrir algunas cuestiones cualitativas. Para citar un ejemplo, hoy estaba en una conferencia que utilizaron el enfoque semiótico para hacer una correlación entre variables, una cuestión bastante interesante que ya está más del lado del corte cuantitativo, pero es interesante porque este profesor utilizó precisamente un enfoque cuantitativo mixto, diría yo, por la utilización del enfoque no semiótico y lo hizo con un pretest y un posttest. Una cuestión bastante interesante y eran unos temas bastante sencillos, pero que al final arrojaron una riqueza de información y él tiene un grupo especial de investigación en la universidad donde él trabaja que precisamente está tratando de hacer esa correlación entre algunas variables, entre algunas variables cuantitativas y cualitativas, una cosa bastante interesante. Por lo cual yo considero que dado esa tendencia que existe de nuevo a volver al análisis cuantitativo de variables en educación matemática, obviamente tener conocimiento acerca de la metodología y de repente involucrarnos un poco en esta podría traer para nosotros beneficios a futuro. Gracias. Gracias, Levin. Orlando, ¿quieres decir algo? Hola, creo que ha sido provechosa hoy la clase de hoy porque recordamos las etapas que conlleva una investigación cuantitativa y vemos que el alcance que iba también a realizar una investigación cuantitativa que es bien amplia
cada uno de sus alcances, y también, como dijo la compañera Alexa, que ese tipo de diseño experimental que nosotros ya podemos ver, adecuarnos nuestra investigación a ese tipo de diseño que nosotros deseamos moldear nuestra investigación. Y que de una forma, creo que sería interesante, licenciado, que no sé, en los primeros documentos que subió, no sé si más adelante los vamos a ver, que me llamó bastante la atención a mí, es el modelo de Van Hill. Porque he quedado con alguna duda yo no sé si el modelo de Van Hill sirve también para, por ejemplo, como mi tema de investigación, aún no lo tengo así, porque no tengo como algunos marcos teóricos que me ayuden a fortalecer mi tema. Entonces, no sé si como les comentaba, ese modelo de Van Hill me ayuda para medir el conocimiento de metida de un estudiante y ver en qué nivel se encuentra cada uno de ellos. Exactamente, es que es un modelo de razonamiento, entonces Sí. te permite comprender ese proceso, de qué nivel de comprensión tienen los estudiantes. Licenciado, pero a veces me hacen alguna duda, por ejemplo, lo que estuve leyendo en el documento, que el primer nivel es como reconocer algo así. Como, por ejemplo, algunas figuras que el alumno identifica qué figura es esta, este es un triángulo, es un cuadrilátero. Y el segundo nivel, donde el alumno ya aplica algunas propiedades de ella, identifica cuáles son sus características. Pero ¿qué pasa, licenciado, si el estudiante en el primer nivel, él no puede identificar algunas propiedades, pero ya hay estudiantes que en el tercer nivel ya ellos saben cuáles son algunas fórmulas para resolver algún problema de esa figura? ¿En qué nivel lo ubico si no pasó la primera etapa? Es que lo vas a poner en el nivel de comprensión que él ya tiene, explicando y detallando que los estudiantes, a pesar de que no explican o describen las propiedades del nivel de comprensión, Aunque me haya respondido a un ítem del tercer nivel. Licenciado. Creo que hay algún problema de conexión, Orlando, porque de repente solo se perdió la voz como lenta. me disculpan, se me había caído la red. Ya tengo conexión, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Sí. Como superior al que tiene el primer nivel. Se supone que el estudiante puede se me volvió a caer la red, que ya aquí en la universidad parece que ya se están yendo y quieren cerrar. Bueno, entonces, como te comentaba, podemos irlo hablando a través de una tutoría, si quieres, sobre el modelo de Van Hill, muy aparte, para que podamos ir haciendo conexiones con la metodología, si quieres. ¿Oíste? Está bien, licenciado, sí. Si hay alguien más que quiere hacer
una reflexión. Si la maestra Gladys quiere hacer su participación aquí para finalizar el curso, ¿qué le pareció? ¿Cómo estuvimos? Hola, buenas tardes. Sí, mire que para todos, ¿verdad? Este curso de modelos de investigación en matemática educativa 2, pues la idea es justamente lo que decía el doctor Williams en su participación. La idea de tener un tema, eso dependiendo del tema, se va a decidir qué metodología es la más apropiada para poder resolver, ¿verdad? La pregunta que ustedes tienen. Entonces eso depende. Y también coincido con Levin que ahora se está fortaleciendo que en un tiempo había bastante investigación cualitativa, ¿verdad? Es más, el Cinvestav de México ha trabajado bastante con metodologías cualitativas, pero que últimamente se están utilizando, ¿verdad? Están combinando algunas cosas, ¿verdad? Describiendo algunos dentro de la metodología cualitativa, pero utilizando alguna descripción cuantitativa. Entonces, este curso, lo valioso de este curso es que el doctor William va a abordar, está hablando de ambos paradigmas, ¿verdad? En este caso, bueno, hay tres, ¿verdad? Incluso el doctor mencionó que ha aparecido uno, ya no hay tres nada más, sino que hay un cuarto, donde se está incursionando actualmente en eso. Entonces es importante, ¿verdad? Pero que al final el proyecto de investigación que ustedes decidan hacer justamente debe estar fundamentado teóricamente, que es lo que el doctor ha insistido, ¿verdad? Un sustento teórico, tanto para, ¿verdad? El sustento teórico y la coherencia con la metodología que van a utilizar. Entonces en eso están. Y no se abrumen, como dice el doctor, ¿verdad? Que escucho que se sienten agobiados, ¿verdad? Es paso a paso, pero invirtiendo las horas que deben invertir en un curso de maestría, ¿verdad? Entonces los incito a que se animen, ¿verdad? Y agradecerle, doctor Williams, ¿verdad? Ese tour que ha hecho, ¿verdad? Dentro de las mismas páginas del posgrado, donde los alumnos pueden encontrar información valiosa para encontrar algunos antecedentes. Entonces eso es muy valioso para los estudiantes, ¿verdad? Conocer la misma plataforma de la universidad para poder encontrar trabajos que estén relacionados con los propios, ¿verdad? De ellos. Gracias, doctor. Muchas gracias, maestra Gladys. Bueno, chicos y chicas, se les agradece su participación en este tercer momento que hemos tenido. Esta videoconferencia se la voy a subir también para que tengan el link y puedan acceder a lo que hemos conversado el día de hoy. Entonces, muchas gracias. Nos veríamos el viernes. Entonces, hasta luego. Un abrazo de la distancia. Nos vemos. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Feliz día. Gracias, doctor, por la invitación también, ¿verdad? Gracias. Okay, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Muchas gracias.